Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver otro video de nuestro canal. En este caso vamos a tocar un tema interesante desde el punto de vista de la práctica, columnas de hormigón armado, simples y columnas hunchadas, pero que a su vez tiene mucha riqueza conceptual, porque a partir de entender bien el fenómeno de cómo se comportan estos elementos, que en principio los vamos a estudiar a un esfuerzo axial simple, o sea, compresión simple, vamos a poder entender un montón de fenómenos que se dan en las estructuras de hormigón armado, en particular en las columnas y por extensión a otras. Las columnas forman parte de los elementos vitales dentro de una estructura de hormigón armado convencional de edificios, con un compromiso estructural muy importante, y por ende hay que tener sumo cuidado en su diseño. Acá vemos columnas rectangulares y circulares en el mismo edificio, algunas de doble altura, otras de altura simple. A la derecha observamos del libro de Leonhard una columna que fue ensayada y falló por compresión, donde se visualizan dos ramas de estribos y la armadura que ha pandeado. Comenzando por una definición, que es compresión simple. Podemos definir elementos sometidos a solicitaciones normales, aquellos, y no vamos a hablar de tensiones nuevamente, sino aquellos que sufren deformaciones uniformes en sentido de las tensiones. Si la pieza entonces resulta uniformemente acortada, se dirá que está solicitada compresión simple. Hablamos de deformaciones y no de tensiones, porque está más asociado con el concepto de las estructuras de hormigón. Aparte es un fenómeno físico que podemos cuantificar. Recurrimos a las deformaciones, que resulta un hecho observable, como dijimos, y no a las tensiones, que no lo son, para identificar el comportamiento estructural. Los casos de columnas solicitadas a compresión simple no son muy frecuentes en las estructuras de hormigón. ¿Y por qué planteo esto? Porque dadas las características propias de las estructuras de hormigón armado, salvo que trabajemos con hormigón premoldeado, las mismas resultan normalmente monolíticas, altamente hiperestáticas por el proceso constructivo. Las vigas y las columnas se vinculan en forma monolítica. Dicho proceso da origen a la inevitable existencia de imperfecciones, como leves corrimientos de armadura respecto de la posición teórica, desplazamientos pequeños de encofrado si hemos trabajado correctamente, inevitables heterogeneidades en la elaboración y colocación del hormigón, en algunos sectores quedarán más oquedades o poros. Otro aspecto importante a evaluar, es un tema que vamos a ver en unos videos futuros, es el pandeo. Y está relacionado con la esbeltez, o sea, la altura de la columna y respecto al radio de giro del elemento comprimida. Y para un estado teórico, aunque lo consideramos de compresión simple, esta solicitación se transforma en flexión compuesta debido a las imperfecciones a las deformaciones, asociadas de segundo orden, que se generan por este fenómeno de pandeo. Entonces uno se puede preguntar, ¿y para qué estudiamos columnas solicitadas a compresión simple si son tan poco habituales? Porque es muy importante el estudio del comportamiento de este tipo de columnas para aclarar conceptos acerca de la interacción entre el acero y el hormigón. Entonces comencemos por describir el tipo de armaduras que tienen las columnas. Para muchos de ustedes es más que conocido, para otros no tanto. La función primordial de las armaduras en un elemento tipo columna es aportar ductilidad. Adicionalmente, colaboran algunas de ellas en el trabajo resistente. Las columnas tienen dos tipos de armaduras, como sabemos: las armaduras longitudinales según el eje de la columna, que aportan resistencia, y las armaduras transversales denominados estribos, que le confieren características que ya vamos a ver en función de que sean continuos o distanciados. Entonces acá tenemos un esquema de una columna tipo simple, con armadura longitudinal y estribos.
Las armaduras longitudinales son paralelas al eje de la pieza y siempre aportan a la resistencia, dado que por adherencia se deforman en la misma medida que el hormigón. Cumplen con dos funciones básicas: aportan resistencia y aportan ductilidad. Un elemento tipo columna de hormigón simple, o sea, una probeta de columna de hormigón simple sometido a una carga de compresión pura, rompe para una deformación específica del orden de 1,5 por 1000. El mismo elemento que se le incorpora armadura longitudinal falla para una deformación específica del orden del 2 por 1000, o sea que se incrementa levemente la capacidad de deformación, situación que es muy favorable. Según ensayos en el INTEMAC, en España, aún con procesos de carga que no superaban las 8 horas, las deformaciones específicas no resultaban menores al 3 por 1000. O sea, bajo cargas que se mantenían en el tiempo una cierta cantidad de horas. Los ensayos de carga normalmente son de minutos, se puede asociar con una carga instantánea. Al respecto, y a los fines del diseño, el código ASI 318-2005 adopta como deformación última para compresión simple 3 por 1000. Las armaduras longitudinales, adicionalmente, evitan que una vez que se llegue a la carga de colapso, la columna se desintegre, dividiéndose en varios pedazos sin ningún tipo de vinculación. Y a veces esa situación evita daños mayores aún a los que se llega con el colapso de una columna. Respecto a las armaduras transversales, se llaman estribos, están ubicadas en planos normales al eje de la pieza, con la excepción de los estribos continuos formados por una hélice en las columnas hunchadas que vamos a estudiar sobre el final de la clase de hoy. Entonces, las armaduras transversales o estribos cumplen funciones fundamentales. Una es evitar el pandeo de las armaduras longitudinales, otra es evitar la disgregación llegada al nivel de rotura, que se produce una fisuración paralela al eje de la pieza en el hormigón, y en el caso particular de las armaduras continuas en hélice, podemos lograr adicionalmente un incremento de la capacidad resistente de la pieza y se incrementa sensiblemente la ductilidad. Y también con los estribos simples, cuando se densifican y se compactan en la zona de nudos, de columnas y de vigas cercanas al nudo, en las zonas sísmicas, se logra un incremento importante de la capacidad de formación del hormigón, o sea, de la ductilidad. Acá vemos a la izquierda unas columnas hunchadas. Normalmente las columnas hunchadas son circulares. ¿Por qué? Porque tienen una hélice que es continua y requieren como mínimo de 6 barras. Y a la derecha vemos una columna muy simple con estribos sencillos equidistantes. Las armaduras longitudinales tienen una gran esbeltez. Pensemos que si estuviesen trabajando solas, o sea, una barra de 12 milímetros de 3 metros de alto, la queremos comprimir, pandearía bajo una carga muy pequeña. Cuando está incorporada en la masa de hormigón, ¿qué le impide el pandeo? El hormigón que le embebe. Pero imaginemos que por un instante omitimos colocar los estribos. Cuando la barra se comprime, va a tender a pandear y lo único que va a impedir el pandeo es el hormigón de la arista de la columna. Suponemos que tiene 4 barras en las esquinas. Entonces la barra se va a apoyar en esa arista de hormigón hasta que la tracción que genere sobre el hormigón genere una fisuración y salte a la esquina y la barra ya no tenga más ningún tipo de restricción al pandeo. Entonces, en realidad, la capacidad de inhibir el pandeo del hormigón propiamente dicho, si no está acompañado de estribos, es muy limitada. De hecho, muchísimas fallas en columnas se han producido porque una mala calidad de ejecución ha colocado los estribos correctamente, se ha tirado el hormigón desde una cierta altura y la caída del hormigón, si los estribos no están correctamente atados, los ha desplazado como un acordeón y han quedado sectores de la columna con las armaduras longitudinales sin estribos y otras con una densidad de estribos inútil. Entonces eso produce que en esa zona sin estribos falle por pandeo las barras y consecuentemente la columna.
Acá vemos un dibujo a la izquierda de una falla, de un ensayo de una columna, y a la derecha la falla de una columna real. Esta es generada por un sismo, donde se ve, en principio, que los estribos están demasiado espaciados como para impedir el pandeo lateral de la armadura longitudinal. Si ignoramos el aporte de tracción del hormigón entre estribos, los estribos serían los responsables de impedir el pandeo de las armaduras longitudinales de las columnas. Entonces, con ese concepto podemos sacar teóricamente la máxima separación entre estribos para que la armadura llegue a tomar una tensión igual a la tensión de fluencia. Vamos a hacer una simplificación y vamos a despejar el valor máximo de separación de estribos y después vamos a comparar ese valor teórico con lo que dicen los reglamentos y vamos a ver que concuerda razonablemente bien. Como una aproximación nada más, planteamos el comportamiento del acero dentro del período lineal elástico, suponiendo que las barras longitudinales están articuladas en los estribos. La máxima tensión que puede alcanzar la barra es la tensión de fluencia Fi, con lo cual la máxima carga que puede tomar una barra, P'S, sería la sección de la barra A'S por Fi. O sea, pi por phi cuadrado, el diámetro, por Fi sobre 4. La carga crítica de pandeo sería la de Euler por la gran esbeltez, que según vimos en su momento en las estabilidades, recordarán, Pk es igual a pi cuadrado por EJ, o sea, el módulo de elasticidad por momento de inercia, sobre la longitud entre estribos al cuadrado, L. De estas expresiones, igualando ambas expresiones, podemos despejar el valor máximo de separación entre estribos para que ambas cargas críticas, máxima en la barra y crítica de pandeo, sean iguales. Es lo que hacemos y despejamos el valor de S. Estamos presumiendo que no hay ningún aporte del hormigón que embebe la barra, ¿sí?, como una hipótesis conservadora. Entonces la separación debe ser menor o igual que pi por el diámetro de la barra por la raíz de E sobre 16 Fi. Para el acero ADN 4250, reemplazando por el correspondiente módulo de elasticidad y tensión de fluencia, nos queda que S debe ser menor o igual que 17,6 veces el diámetro. Ahora, yendo al reglamento viejo que había en Argentina, 201.82, que decía que la separación máxima debía ser menor que el ancho mínimo de la columna o 12 veces el diámetro. El código modelo ZFIP y el eurocódigo S2 fija como separación máxima entre estribos 12 veces el diámetro. El código ASI 318-2005 fija como separación máxima entre estribos 48 diámetros de la armadura de estribos. ¿Por qué? Porque en función de la armadura de estribos también tiene que ver con el diámetro de la armadura de estribos tiene que ver con la rigidez de la restricción al pandeo. Menor dimensión del lado de la columna, concordante con lo anterior, y 16 veces el diámetro de barra. Fíjense en que del ensayo de la deducción teórica llegamos a 17,6, levemente menor. Nuestro reglamento SIRSOC 201-2005, si bien toma prácticamente todo del ASI 318-2005, en este sentido se corrigió y adoptó S 12 diámetros de armadura longitudinal, porque es la usanza también en nuestro país. Entonces, en todos los casos es muy concordante con el valor teórico que hallamos. Entonces, en el reglamento tenemos este dibujo en donde vemos separación S máxima entre capas consecutivas de estribos simples, 12 veces el diámetro de barra, 48 veces el diámetro de la barra o alambre del estribo, o B, lado menor de la columna. A su vez, también hay, por una cuestión de poder colocar las armaduras y luego hormigonarlas correctamente, separaciones mínimas entre barras cuando hay mucha densidad de armadura. S debe ser mayor o igual que 1,5 veces el diámetro de barra, 40 milímetros, o 1,33 el diámetro máximo del agregado grueso, naturalmente para que no sea un tamizado cuando colocamos el hormigón a través de esas armaduras. Con respecto a las columnas circulares, cómo definimos los estribos, cómo los terminamos,
Este dibujo está tomado del ASI 318-2014. Es interesante observar que las patas de los estribos tienen que terminar con gancho hacia adentro para que queden debidamente anclados en barras que no son las mismas, distanciadas como mínimo 15 centímetros, con ganchos hacia adentro. Eso para que queden perfectamente anclados los estribos y cumplan con la función en columnas circulares. Estos no son estribos hunchados, son estribos simples. Excentricidades de la carga originadas por procesos constructivos. Las excentricidades inevitables se pueden originar en el proceso constructivo. Por ejemplo, las dimensiones de la columna en obra difieren de las de los planos, por lo que el centro de gravedad de la sección no coincide con el punto teórico de aplicación de las cargas. Como dijimos, las armaduras se desplazan levemente al hormigonar el elemento, y la carga real, esto es fundamental, no se aplica en el baricentro debido a que hay momentos flectores a transmitir generados por ese monolitismo y situaciones no simétricas de carga, aún con vanos simétricos no considerados en el diseño. De hecho, pensemos, si quisiéramos aplicar una carga en una columna de ensayo en el baricentro de la misma, para generar una deformación de sus caras paralelas a sí mismo, con presión simple, nos costaría mucho hacerlo. Tendríamos que colocar a través de platos de carga perfectamente ubicados para lograr esa transmisión de cargas. En las estructuras reales eso no es viable, salvo especiales como estos puentes, donde las pilas son muy esbeltas y las estructuras superiores del puente le transfieren las cargas a las columnas a través de panes de neopreno perfectamente ubicados, o sea, los puntos de transmisión de la carga están muy bien definidos. Pero en estructuras de edificios esto naturalmente no pasa. Entonces acá vemos una visión ampliada de otro puente en donde el puente apoya sobre panes de neoprene. Eso vamos a hablar de este tipo de apoyos cuando veamos puentes, a través de puntos prefijados, y le transmite la carga desde el puente a la columna en los puntos que nosotros claramente determinamos. Entonces, entendemos claramente que va a haber una excentricidad originada por falta de homogeneidad del hormigón y ante una carga creciente, exterior, teóricamente centrada, que coincida con el baricentro de hormigón y armaduras. Como se presenta el problema de que el hormigón no es homogéneo, la resultante de las fuerzas resistentes no va a estar alineada con la carga exterior. R no va a estar alineada con la carga exterior. A estas excentricidades las denominamos accidentales. ¿Por qué? Porque sabemos que están presentes, pero no podemos medirlas. Lo que sí podemos es acotarlas, o sea, estimar su valor máximo y en función de eso colocar en las ecuaciones de diseño algún parámetro que tenga en cuenta ese fenómeno. Tenemos a la derecha una columna cuyo eje teórico es el rayado donde se aplica la carga y el eje resistente es la línea curva que oscila en torno al eje teórico en un valor E sub A. Esa es la excentricidad accidental que todos los reglamentos de una u otra forma la contemplan. Entonces, básicamente hay dos formas de considerarla: suponer que toda pieza comprimida tiene una excentricidad mínima, por lo tanto no existiría compresión simple. Según las normas españolas de hormigón estructural, por ejemplo, la excentricidad accidental es H sobre 20, donde H es el lado de la columna que estamos analizando el problema, o mayor que 2 centímetros. Según versiones del código ASI 318 anteriores a la del 2002, la excentricidad accidental era como mínimo H sobre 10, mayor o igual que 2,5 centímetros. Según el criterio del viejo reglamento 201/82, decía, adopta un coeficiente gamma mayor 2,10, considerando que inevitablemente va a existir este fenómeno y va a generar momentos no contemplados. Según el CIRSOC 201/2005, basado en el ASI 318/2005, se reduce la capacidad de carga teórica a compresión pura para considerar la presencia inevitable de estas excentricidades mediante un coeficiente
que depende de si la columna es con estribos simples o sunchados. Para estribos simples vale 0,8. Este coeficiente afecta a la ecuación de resistencia teórica de la columna con presión simple, que la vamos a deducir mediante un ensayo, en función de este fenómeno que existe, está presente, pero solo lo podemos acotar. Vamos a hacer, como en todos los temas teóricos que vamos a tratar, un ensayo de carga hasta llegar a la falla, y a partir del resultado de ese ensayo vamos a intentar analizar cómo rompió la pieza y plantear las hipótesis de cálculo y luego las ecuaciones de diseño. Ese va a ser el esquema de trabajo para todas las solicitaciones. Ya lo vimos para tensores, ahora lo vamos a hacer para columnas a compresión simple. Por supuesto que la columna de ensayo tiene una reducida esbeltez para que no incida el fenómeno de pandeo. Entonces vamos a plantear a partir de un ensayo de compresión de una pieza de hormigón armado la expresión tipo columna sometida a compresión simple con una esbeltez reducida menor que 25. ¿Cómo vamos a hacer este ensayo? En 3 etapas. Para poner de manifiesto un fenómeno que me interesa que quede claro, que es el de fluencia lenta. Originalmente vamos a colocar la probeta en el plato de carga y vamos a elevar en forma instantánea, en pocos minutos, la carga de un valor nulo a 1/3 del valor último teórico, que es el valor aproximado de las cargas de servicio. Luego mantendremos esa carga en el tiempo constante durante 2 a 3 años. Pasado ese tiempo, iremos tomando mediciones respecto de las deformaciones en la columna para sacar ciertas conclusiones y luego terminaremos con el ensayo haciendo un ensayo rápido de carga a partir de ese punto hasta la rotura de la pieza. Y con base a este ensayo vamos a deducir la ecuación de diseño de columnas. Entonces, para t igual a 0 la carga es nula, para un delta TI muy pequeño, minutos, la carga pasa a ser igual a 1/3 de la carga última. El gráfico de abajo tenemos en ordenadas P y lo que vemos es que llegamos a un valor de P último sobre 3 rápidamente y luego lo mantenemos constante en el tiempo. Y graficamos deformaciones en la columna. Entonces, nosotros medimos inmediatamente después de aplicada la carga lo que se acortó la columna, evaluándolo mediante deformaciones específicas, delta L sobre L, tenemos el valor de E'Ci. Tenemos la paciencia de periódicamente ir a medir la longitud de la columna a carga constante y la tenemos cargada la columna durante 2 o 3 años y observamos que se incrementan esas deformaciones para carga constante hasta un valor E'Ck. Entonces, para t igual a t1, la carga aplicada es 1/3 de P última y la deformación en la columna es SI igual a CI. Para un tiempo t2 igual a 2 o 3 años, con carga constante, la deformación total es de 3 a 4 veces la deformación inicial más la deformación inicial que tuvo cuando se aplicó la carga. ¿Qué está ocurriendo si la carga es constante? ¿Por qué se está presentando este fenómeno? Bueno, porque se está dando el fenómeno de fluencia lenta, que bajo carga constante se incrementa la deformación de la pieza. Esto lo hablamos en un video previo. El tema de rheología en las estructuras de hormigón armado. Vamos a hacer algunas simplificaciones solamente para estudiar tener una idea del orden de magnitud de la incidencia de este problema o de este fenómeno, no sé si es un problema, para suponer que hasta 1/3 del valor de la carga, la columna tiene un comportamiento lineal elástico y vale la ley de Hooke, ¿sí? Porque estamos bajo el nivel de carga de servicio inclusive. 0,33 de PU. Solo como una aproximación aceptamos un comportamiento elástico del hormigón y por tanto será de aplicación la ley de Hooke, es decir, la tensión en el hormigón F'Ci es la deformación E'C por el modo de elasticidad del hormigón, la tensión en las armaduras F'Si es la deformación en las armaduras E'S por el modo de elasticidad del acero. Como existe adherencia, siempre las estructuras de hormigón armado es
vamos a partir de esa hipótesis o tenerla como hipótesis fundamental, la existencia de la adherencia. En cualquier fibra contigua, hormigón y acero, las deformaciones son iguales. Por lo tanto, E'Ci es igual a E'S. Entonces, para un cierto nivel de carga asociado con la carga de servicio, tenemos que la carga PS es tomada parte por AG, la sección de hormigón, por la tensión inicial en el hormigón F'Ci, y parte por las armaduras longitudinales AST por la tensión en las armaduras F'S. Cuando vimos las primeras clases de control de proyecto, no sé si en la parte A o B, y hicimos el predimensionado de columnas, usamos esta ecuación como ecuación aproximada y despreciamos el segundo término para evaluar una sección de columnas para predimensionar. Quizás no lo recuerden, pero si vuelven al video ese donde aparece la cara de Homero muy preocupado, lo van a tener más presente. Ajustando un poquito las cosas, PS en realidad es AG, el área de hormigón, menos el área que desplazan las armaduras por F'Ci, la tensión en el hormigón, más el área de armaduras por F'S. De la compatibilidad de deformaciones que planteamos, la deformación en el hormigón es igual a la deformación en el acero, aplicando la expresión de Hooke, la deformación específica es igual a la tensión sobre el módulo, podemos igualar tensión en el hormigón sobre el módulo de elasticidad del hormigón con tensión en las armaduras de compresión sobre el módulo de elasticidad del acero. Si llamamos N la relación de módulos de acero sobre hormigón y asumiendo esa relación de N como una constante, podemos expresar el área homogeneizada equivalente de hormigón, AH, como AG menos AST, o sea, el hormigón que tenemos físico menos la sección que pierde por las armaduras, más n veces la sección de las armaduras longitudinales. Reagrupando términos, el área homogeneizada sería entonces AG más AST por n relación de módulos menos 1. Si definimos a la cuantía geométrica como la relación entre la sección de acero y la sección de hormigón, ρ igual a AST sobre AG, operando sobre la expresión anterior, podemos plantear que la sección homogeneizada es AG factor común de 1 más la cuantía geométrica por n menos 1. Volviendo a la expresión anterior de cuáles son las tensiones que se presentan cuando llegamos a ese valor, un tercio de la carga última, PS es igual a F'Ci por AG menos AST más F'Ci por n por AST. Hemos reemplazado la tensión en las armaduras por la expresión equivalente en función de la tensión en el hormigón. Entonces podemos extraer como factor común PS es igual a F'Ci por el término entre corchetes, ¿sí? Donde interviene la sección de hormigón AG y la sección de las armaduras longitudinales AST. Hemos dejado todo en función de la tensión en el hormigón. Operando, podemos despejar de esa expresión la tensión en el hormigón, en la columna de hormigón para el nivel de cargas PS, como PS sobre el área de hormigón AG por 1 más la cuantía por n menos 1, o la tensión en las armaduras, que es igual a n veces la tensión en el hormigón, de la relación de Hooke igualando tensiones, AG por 1 más ρ n menos 1. Este análisis tensional solamente tiene validez para tensiones de baja intensidad, menores a un tercio de las tensiones últimas, y cargas de corta duración. Eso lo vamos a demostrar en unos minutos más. No es una expresión que sea válida para el diseño, o sea, de esta expresión no podemos despejar la sección de armaduras requeridas. Si mantenemos la carga aplicada invariable durante un tiempo importante, van a comenzar a manifestarse fenómenos riológicos, como los que estudiamos en la clase de riología, propios del hormigón, que inciden de manera importante en las tensiones originadas por la carga exterior sobre el hormigón y el acero. Con el transcurso del tiempo, la deformación en la pieza va a ir aumentando, y dado que existe adherencia, solidaridad elástica entre hormigón y acero, y la carga la mantenemos constante durante todo ese periodo, 2 a 3 años,
Como aumenta la deformación específica en el acero, aumenta la tensión en el acero y por ende, por equilibrio, tiene que disminuir la tensión en el hormigón, porque la carga exterior es constante. Entonces, si suponemos el fenómeno de fluencia en el acero despreciable, es algo aceptable, razonable, al deformarse la pieza a carga constante, el hormigón va tomando menos carga y se va sobrecargando las armaduras. Las expresiones anteriormente vistas, entonces, de tensiones para cargas permanentes pierden validez. Y si pensamos un poquito, todas las estructuras de hormigón, aún en la etapa constructiva, están solicitadas a cargas permanentes. El peso propio es una carga permanente. El peso de las vigas, de las losas, de las sobrecargas, la carpeta, los pisos, la mampostería son cargas permanentes. Entonces este fenómeno siempre se da. Las únicas cargas que pueden estar o no es la sobrecarga de uso y las acciones climáticas como el viento, por ejemplo, o la nieve. No estamos hablando aquí del sismo. Vamos a analizar esquemáticamente el problema y de acá vamos a sacar una deducción de cuánto puede alterar la tensión de las armaduras este fenómeno. Tenemos a la izquierda la columna antes de aplicar las cargas, ¿sí? En el mismo instante de aplicadas. Cuando la aplicamos, en el dibujo del centro, se desplaza la cara de la columna paralela a sí misma en una deformación específica de prima CI. Luego del dibujo del centro pasamos al dibujo de la derecha. Mantenemos la carga varios años constante y observamos cuando vamos a medir que se ha seguido deformando a carga constante y se ha acortado en un valor delta E'S. ¿Y por qué ese acortamiento lo refiero a las armaduras? Cuando armaduras y hormigón trabajan en conjunto. Porque quiero cuantificar cuánto es lo que se acortó las armaduras a carga constante, que va a ser un incremento de tensión en las mismas. Entonces, como vemos, el fenómeno para el instante inicial, para t igual a 0, carga instantánea, y luego de 2 o 3 años la situación que tenemos. Esto de arriba lo podemos pensar en forma muy simple e idealizada como el primer dibujo aplicamos las cargas, se deforma el dibujo de la izquierda, E'Ci paralelamente a sí misma. Imaginemos que las barras las embebimos con algún material que impida la adherencia entre hormigón y acero. ¿Qué hubiera pasado a lo largo de esos 2 o 3 años? Que el hormigón se hubiera deformado E'Ck en el valor total, que podemos calcular como vimos en las ecuaciones de la clase de rheología, si no hay solidaridad elástica, ¿sí? Y las armaduras no se hubieran deformado en nada. Ahora, lo que ocurre no es eso, sino la situación final es la derecha. Entonces, ¿qué ocurre en realidad? Que las armaduras fueron obligadas a deformarse en un valor delta prima S y por lo tanto están comprimidas. Y el hormigón no se le permitió deformarse todo lo que deseaba y necesitaba de prima CK, sino solamente un valor delta prima S. Por lo tanto, tiene una deformación restringida de tracción impuesta delta de S. Esa es una elongación en el hormigón, asociada con una tracción. Entonces observamos que a carga constante la columna está transfiriendo cargas de un material a otro. El hormigón se descarga, las armaduras se sobrecargan. Si suponemos trabajar en periodo elástico, como estamos manteniendo las cargas constantes en un valor 1/3 de P última durante ese periodo de tiempo, a fin de tener una idea de la transferencia de esfuerzos entre hormigón y acero, podemos decir que lo que se descarga el hormigón sería delta C, se descomprime, y lo que se incrementa el esfuerzo de compresión sobre las armaduras sería el término de la derecha, delta sub prima S. Reemplazando, el término de la izquierda sería el área de hormigón AG por delta F'C, un valor que disminuye la tensión de compresión en el hormigón, y el término de la derecha sería AST, la armadura longitudinal, por delta F'S, un incremento de la tensión en las armaduras. Podemos despejar una de las tensiones en función de la otra, por ejemplo,
la disminución de tensiones de compresión en el hormigón delta F'C en función de la restante, y es igual al área de armadura AST longitudinal sobre AG, que es la cuantía geométrica, por delta de F'S, por el incremento de tensiones en la armadura. O sea, lo que disminuye la tensión en el hormigón es igual a la cuantía geométrica por el incremento de tensiones en la armadura, sometido a cargas constantes la columna. Por su parte, considerando que en valor absoluto la deformación específica que tendría la pieza si fuera de hormigón simple sería E'Ck, que es la que habíamos calculado en la clase previa de rheología mediante distintas expresiones de cálculo según las normativas que tomamos. Nosotros hablamos de la norma ASTO de puentes. Es igual en valor absoluto a lo que se acortó la columna, delta de S, más lo que se elongó el hormigón, delta prima epsilon C, en valor absoluto serían iguales. Si es válida la ley de Hooke, y esto es solo una simplificación para hacer un análisis solo aproximado, los delta prima los reemplazamos de deformación específica por el cociente entre el delta F de tensión sobre el módulo de elasticidad correspondiente en cada uno de los casos. El primero es tensiones en el acero, subíndice S sobre el módulo de elasticidad del acero, y el segundo es tensiones en el hormigón sobre el módulo de elasticidad del hormigón. En valor absoluto porque son de signos opuestos. Entonces podemos, despejando una de las expresiones y reemplazando en la siguiente, expresar que E'Ck, la deformación total por fluencia, es igual al incremento de tensiones en la armadura delta F'S en el acero sobre el módulo de elasticidad del acero ES por 1 más n veces relación de módulos la cuantía geométrica. Entonces, E'Ck sería la deformación del prisma de hormigón simple, sin armadura. ¿Podemos calcularla? Sí, tenemos las herramientas, en la clase anterior vimos las herramientas para hacer su cálculo. ¿Conocemos la cuantía de armadura de la columna? La conocemos. Por ende, podemos hacer una evaluación solo aproximada de lo que se incrementa la tensión en las armaduras, delta F'S, y naturalmente luego de lo que han disminuido las tensiones en el hormigón, delta F'C. Acá tenemos las expresiones: aumento tensional en el acero, disminución de tensiones en el hormigón. El acero se vio obligado a cortarse sin incrementar las cargas en un valor delta E'S, y el hormigón no pudo acortarse lo que hubiera deseado en un valor de delta epsilon C. Solo para tener una idea de valores, asumiendo una relación entre módulos de acero y hormigón constante igual a 15 y estableciendo una cuantía geométrica para comparar nada más de 1,5%, entonces reemplazamos y tenemos que naturalmente establecer una relación entre la deformación de fluencia y la deformación elástica inicial. Supongamos que vale 3, E'Ck es igual a 3 E'Ci. Reemplazando entonces nos queda que delta de F'S es 3 veces F'Ci dividido el módulo de elasticidad del acero por ES por 1 más n veces ρ, cuantía geométrica. O sea, el incremento de tensiones en la armadura es aproximadamente igual a 2,5 veces la tensión inicial que tenían las armaduras. O sea, es importante. Les repito, es un análisis aproximado, estamos considerando al hormigón con un comportamiento elástico y lineal, vale la ley de Hooke, y nada de eso es. Se observa que entonces, asumiendo esas hipótesis, el esfuerzo en el acero aumentaría 2,5 veces el valor inicial. ¿Y cuánto decrece el esfuerzo de compresión en el hormigón? Bueno, reemplazamos en la expresión del hormigón y llegamos a que la tensión final en el hormigón es un 40% de la inicial, 0,40 de F'Ci. La tensión en el hormigón se reduce cerca de la mitad de su valor inicial.
Para una cantidad más elevada, 3%, los valores son más importantes aún, y la reducción de tensión en el hormigón puede llegar a un 70% del valor de la tensión inicial. La transferencia de fuerzas es realmente importante. Si ahora terminamos con nuestro ensayo, hicimos primero el primer escalón de cargas E'Ci de carga rápida, mantuvimos la carga constante durante 2 años o 3 años y se deformó la columna carga constante E'Ck por fluencia. A partir de este punto, donde termina la recta horizontal, cargamos en forma rápida hasta romper la probeta. Entonces, la suma de la deformación inicial y la deformación final están en el orden del 2 por 1000. Si llamamos deformación instantánea, la llamamos deformación instantánea porque el hormigón para P igual a PI se deforma en un valor E'Ci. Luego, bajo carga constante E'Ck se deforma y al ser cargado hasta la rotura se continúa deformando en un valor S2. Entonces la suma de las deformaciones instantáneas, sin considerar el incremento por fluencia de las cargas permanentes, arrojan un valor del 2 por 1000. ¿Y esto qué implica? Bueno, una aclaración anterior, la forma de falla final de la columna consiste en un cuadro de fisuras paralelos muy pequeñas inicialmente al eje de la pieza, del orden de 0,05 milímetros a 0,15. Este cuadro de fisuración aparece en un estado muy cercano a la rotura, aproximadamente a un 85-90% de la carga última de la columna. Por ende, si ustedes visualizan una estructura con patologías y las columnas presentan este tipo de fisuración, es altamente probable que estemos en una situación de mucho riesgo. Como conclusión del ensayo que hicimos, ¿qué es lo que podemos establecer? El hormigón rompe con una deformación instantánea del orden del 2 por 1000. Eliminando las deformaciones por fluencia. El acero está en fluencia debido al incremento de las cargas que sufren las armaduras. En base a esto, la carga de rotura que obtenemos del ensayo de larga duración la podemos llamar P0 en forma genérica sin hablar de ningún reglamento, es igual a G, la sección de hormigón, por F'C, la resistencia a compresión del hormigón, por un coeficiente lambda que tiene que ver con que las cargas de larga duración producen la rotura por una tensión menor que las cargas de corta duración. Es el término que compromete al hormigón, más AST, la armadura longitudinal, por Fs, la tensión en el acero, que ahora vemos qué valor tomamos. Primero, el valor lambda se refiere a que las cargas mantenidas sobre un elemento generan que el hormigón rompa por una deformación menor. Como se ven estos dos gráficos de dos probetas iguales sometidas a cargas de compresión, una para una carga instantánea y la segunda para una carga de larga duración. Lambda vale menos que 1. Si el acero es AN420, multiplicando el módulo de elasticidad del acero por la deformación que hemos presumido, llegamos a la tensión de fluencia. Entonces, la fórmula de dimensionado según el 201-2005 o el ASI 318-2005, lo mismo, válida para columnas con estribos simples, incorpora a esta expresión que analizamos un coeficiente phi que considera el concepto que hablamos al comienzo de la clase de la reducción de resistencia para considerar la excentricidad accidental del orden del 10%. Entonces, P0 sería phi, que tiene que ver con la excentricidad accidental y es menor que 1, por lambda, que multiplica a la sección de hormigón, por F'C, lambda tiene que ver con las cargas de larga duración, más el término de la tensión, ahora no F'S, sino F'i, la tensión de fluencia, por la sección de armadura longitudinal. Reemplazando ahora ya por los valores que establece el 201 o el código ASI 318, phi vale 0,80, lambda 0,85, y los demás valores son tensiones de fluencia en el acero y resistencia característica en el hormigón. Entonces la resistencia nominal de la sección de columnas para cargas axiales de compresión, según nuestro reglamento 201-2005, o bien para los amigos de México, Perú, Chile, Colombia, se corresponde con el ASI 318-2005,
es la expresión de Pn máxima es igual a 0,8, que es el coeficiente reductor por excentricidades accidentales que multiplica el término entre corchetes. El primer término, 0,85 de F'C por Ag menos AST, es el aporte del hormigón, F'C la resistencia característica del mismo, y el segundo término, Fi por AST, es el aporte de la armadura longitudinal. AST es la sección de armadura y Fi la tensión de fluencia. Concluimos esto a partir del ensayo que hicimos, que podemos aceptar como tensión para la situación de rotura de las columnas la tensión de fluencia, porque la deformación instantánea era del orden del 2 por 1000 y no estábamos considerando el incremento de deformaciones por fluencia que siempre se producen en las columnas, porque aproximadamente entre un 60 y un 75% de las cargas D más L totales se componen de D, que son cargas permanentes. Esta expresión se afecta de un coeficiente de reducción de resistencia que depende del tipo de rotura. Para columnas a compresión es siempre muy bajo porque la falla es frágil. Entonces columnas con estribo simple 0,65 y columnas hunchadas, que vamos a ver en el video a continuación, en el video que llamamos parte B, en este no vamos a ver columnas hunchadas, multiplicándolo por el factor de reducción en la expresión que vimos, tenemos la carga disponible, que debe ser mayor o igual que la carga última, P última. Acá se observa en ordenada 0,9 el factor de reducción, que es 0,9 para roturas dúctiles, y en abscisas la elongación de la armadura, εt más traccionada. Entonces, ustedes pueden ver que para valores de εt del 5 por 1000 o mayores, se define zona controlada por tracción y el factor de reducción vale 0,9. Para valores de εt menores que el 2 por 1000 se define zonas controladas por compresión, predominantemente columnas, 0,65 que es el factor de reducción que vimos para columnas simples y 0,70 para columnas hunchadas que veremos en el próximo video. Entre el 2 y el 5 por 1000 hay una variación lineal del factor de reducción, considerando que la rotura va siendo paulatinamente más dúctil y por ende podemos reducir el mismo. Acá hay una columna de ensayo a compresión y de repente pasa lo que vemos en el dibujo de la derecha. La falla es explosiva, frágil, sin aviso, con las consecuencias que ustedes imaginan. El factor de reducción en columnas con estribos simples es bajo respecto de otro tipo de falla, el mínimo 0,65, justamente por esta razón. El mayor compromiso de estos elementos y la falla sin aviso, prácticamente porque esas fisuras verticales tan pequeñas son casi muy cercanas al momento de falla. Vemos la ecuación nuevamente, recordando los términos de la expresión. Vamos a plantear la misma ecuación para columnas hunchadas, luego en la parte B del video vamos a ver primero un ensayo de columnas hunchadas, a partir de ahí sacar conclusiones, plantear una ecuación semejante a esta pero para columnas hunchadas. Con los coeficientes correspondientes, las columnas hunchadas son algo más dúctiles que las columnas con estribos simples. Las cuantías límites que establece el CIRSOC 201-2005 se condicen con las que establece el código ASI 318-2005. Las cuantías geométricas relacionan la sección de armadura longitudinal y la sección de hormigón. Deben estar comprendidas entre un valor mínimo para que el elemento tenga una ductilidad mínima compatible con el tipo de rotura, y este valor varía según los reglamentos. Para nuestro reglamento ASI 201-2005 o el código ASI 318, el valor es 0,01. Y la cuantía máxima, ¿por qué se establece? Porque si la sección de armadura fuera exageradamente grande, en la zona de empalmes, naturalmente habría un gran problema de congestión de armaduras y para hormigonar correctamente la misma. Adicionalmente a esto, ya estaríamos diseñando una columna que sería realmente muy poco económica. El valor de cuantía máxima se establece por una cuestión entonces de orden práctico, a fin de evitar congestiones y posibilitar un correcto hormigonado. En la práctica es muy raro superar el valor de 0,06,
por la dificultad que se presenta para ejecutar el armado de las columnas y el hormigonado. Básicamente el hormigonado, el armado no tanto. Adicionalmente, las piezas con cuantías muy altas son muy sensibles a la acción del fuego. La clase de acción del fuego la hemos visto en un video anterior. En cuanto a las disposiciones constructivas correspondientes a columnas simples, la mínima sección es de 20 por 20 centímetros, no es admisible secciones menores, el diámetro menor de barras longitudinales es 12 milímetros, no es admisible diámetros menores. Cuando se utilicen columnas de sección cuadrada, el número mínimo de barras es 4, 1 por esquina. La separación mínima entre barras longitudinales se fija en función de lograr un correcto hormigonado, ya lo vimos en el dibujo previo, y el diámetro mínimo y separación mínima de estribos se establece en el siguiente cuadro. Los diámetros mínimos de estribos simples se obtienen a partir del diámetro de las armaduras longitudinales, porque tienen que tener una rigidez adecuada para impedir el pandeo de las armaduras longitudinales. Entonces, si las barras longitudinales tienen un diámetro no superior a 16 milímetros, podemos utilizar estribos de 6 milímetros, no menores, de 6. Si la barra es de 25 milímetros o menor, el diámetro mínimo es de 8. Y si la barra es de mayor a 25 milímetros, comercialmente tenemos 32 milímetros, el diámetro mínimo será de 10 milímetros. Nuestro reglamento y el código ASI 318 considera efectivamente arrostradas a las barras que se encuentren en las esquinas de los estribos y aquellas barras que, sin estarlo, estén en una condición que disten menos de 15 veces el diámetro del estribo de una barra que sí lo esté. Los estribos pueden ser cuadrados, rectangulares, rómbicos, con ángulos interiores menores o iguales a 135 grados. Cuando las barras se encuentren distribuidas sobre una circunferencia, se puede utilizar un estribo circular cerrado. Recuerden el dibujo que vimos de cómo deben ser anclados, no en la misma barra, las dos ramas de estribo, sino en barras que disten 15 centímetros en el perímetro entre sí. Los estribos tienen que estar ubicados de forma tal que cada barra longitudinal de esquina y cada barra alterna tenga un apoyo transversal proporcionado por la esquina de un estribo con un ángulo igual o menor que 135 grados. En el dibujo de la izquierda vemos que si la barra del centro, la separación X, es mayor que 15 veces el diámetro del estribo, es necesario estrictamente colocar un estribo adicional como se ve en el dibujo de la derecha. Lo mismo pasa en la columna interna. X debe ser siempre la distancia a una barra no arriostrada por un estribo en gancho, menor o igual que 15 veces el diámetro DBE del estribo. Si no, hay que adicionar estribos como en rombo, como se observa en el centro, para impedir el pandeo bajo cargas elevadas de esa armadura. La armadura longitudinal de las columnas se empalma en general por encima de cada nivel de piso o algunas veces en pisos alternos. De esta forma se pueden reducir progresivamente el área de acero total en los niveles superiores. La armadura se empalma por lo común por yuxtaposición, tema que todavía no vimos. Vamos a ver adherencia, luego longitudes de anclaje y, asociado con eso, longitudes de empalme. Dentro de los tipos de empalme, el empalme más frecuente es por yuxtaposición. Pero en ocasiones también puede ser por empalmes mecánicos, como manguitos roscados o manguitos prensados. Los manguitos prensados son muy eficientes y funcionan realmente muy bien. Es muy simple ejecutarlo correctamente. Debe prestarse especial atención a la zona de empalmes de armadura por yuxtaposición por la eventual congestión y dificultades de hormigonado. En esos casos se recomienda utilizar manguitos. El método más habitual es por traslapo, yuxtaposición. En general, en forma práctica, se doblan ligeramente las barras inferiores con el fin de evitar la tendencia al pandeo de las barras en el punto de doblado. Se adiciona en esa zona un refuerzo transversal, son estribos adicionales cerrados. La armadura a agregar tiene que ser capaz de tomar un esfuerzo de 1,5 veces la componente horizontal de la fuerza resultante por el desvío de la barra. Entonces, un esquema típico, cuando pasamos de una columna de la planta inferior, por ejemplo, de 50 centímetros a la planta superior de 40 centímetros,
se reduce ambas caras y hay que doblar las armaduras para que sobresalgan de la cara superior de la losa una cierta longitud que es igual a la longitud de empalme. Este tipo de empalme y doblado, bueno, abajo se ven los estribos especiales en la zona donde se doblan las barras para resistir el empuje. La pendiente máxima de las barras es de un 1 en 6 y esto es válido cuando la sección de las caras de las columnas no distan más la del nivel superior que la del nivel inferior que 80 milímetros. ¿Sí? Cuando es superior hay que ejecutar otro tipo de empalme. Acá vemos un empalme de ese tipo en columnas que forman parte de entrepisos sin vigas. Estaban ejecutándose las armaduras de las fundaciones, bases aisladas, y la columna de arranque. Son columnas de sección importante, en este caso eran de 50 por 50 centímetros, con armadura de 25 milímetros. Entonces tenemos para una columna interior el tipo de empalme y para una columna exterior, por ejemplo, está la posibilidad de ejecutar el empalme como vemos, colocando una barra adicional en la columna del piso inferior que sobresalga la longitud de empalme necesaria, evitando ese doblado de las barras. Entonces sería un enfoque para empalmar columnas de borde cuando cambia la sección. Este es el tipo de falla que se produce en columnas cuando se agota la capacidad de compresión. Es una falla de una columna en un edificio de departamentos en Colombia. Para los amigos, colegas colombianos la deben conocer, del edificio Space. Se ve perfectamente cómo se ha deformado por pandeo la armadura principal. Se ven que los estribos están muy espaciados, excesivamente espaciados, y se nota entonces el pandeo de las barras longitudinales. Esta columna está naturalmente incapacitada de tomar cargas. Bueno, este edificio tuvo una triste historia, no vale la pena ahora comentarla, pero terminó colapsando. Para finalizar esta primera presentación, con la segunda veremos columnas hunchadas, vamos a ver un ejemplo muy simple de aplicación. ¿Cuánto es la capacidad de carga de la columna más pequeña que nos permite el reglamento de 20 por 20 centímetros con estribos simples, con la armadura de menor diámetro que nos permite el reglamento, 4 barras del 12 milímetros longitudinal, con el hormigón de menor resistencia que nos permite el reglamento, F'C 20 megapascales? Entonces, cálculo de la carga última nominal para una columna simple con dimensiones y armaduras longitudinales mínimas, F'C 20 megapascales, Fi 420 megapascales, la tensión de fluencia del acero, lados de la columna 20 centímetros, recubrimiento 2, AST 4 barras de 12 milímetros, 4 por 1,13 centímetros cuadrados nos da 4,52 centímetros cuadrados. La columna verifica la cuantía mínima, veamos, comprobémoslo, 452 sobre 20 por 20, 400, es 0,0113, mayor que 0,01. Sí verifica y naturalmente es mucho menor a la máxima. Aplicamos la expresión de P última es 0,8 por el factor de reducción, que multiplica a 0,85 de F'C por Ag menos AST más Fi por AST. Reemplazando los términos, el 0,8 es la excentricidad accidental, nos da P última igual a 4,48 kN. En función del máximo diámetro de barras longitudinales, corresponde adoptar un estribado de 6 milímetros con una separación no mayor a 48 veces el diámetro del estribo, 48 por 0,6, 28,8, el lado menor de la columna 20, y acá hay una diferencia en la primera condición entre el CIRSOC 201-2005 y el código ASI 318. El código ASI 318 diría 16 diámetros de barra, y nuestro reglamento es más conservador, dice, al igual que los eurocódigos, 12 veces el diámetro de barra. Por eso es 12 por 1,2, que es 14. Es decir, que la máxima separación entre estribos sería 14. En este caso se adopta por una cuestión de que dé un número más simple de manejar en obra, 12. Entonces tenemos el esquema final de armado de la columna, con estribos del 6 cada 12, 4 barras del 12 en la esquina, 20 por 20 centímetros. La carga última que puede tomar esta columna es 4,48 kN.
según la expresión que vimos de cálculo. Este ejemplo está tomado del libro que hemos hecho con el ingeniero Donini. Bueno, hemos terminado con la primera parte del video. La segunda parte se va a referir a el diseño de columnas hunchadas, las ventajas y desventajas que presenta y las ecuaciones de diseño previo a desarrollar un ensayo. Este es un canal nuevo, así que si acaso les ha interesado, nos ayudaría mucho que se suscriban. Desde ya, muchas gracias por su atención y acompañamiento.